Muy bien, buenas tardes. Vamos a comenzar este curso del Espíritu Santo ahora precisamente en estos días que nos estamos preparando para Pentecostés. Nada más como preámbulo y antes de hacer la oración, debemos de saber que Pentecostés es una fiesta tan grande y tan importante como Navidad o como Pascua. De hecho, deberíamos matar un pavo y hacer intercambio por lo grande que es la fiesta. Y desde ahí comienza el tema del día de hoy. El Espíritu Santo es desconocido, principalmente por nosotros somos los causantes. La fiesta siempre ha sido grande y nosotros como miembros de la iglesia no le damos y no nos hemos documentado para saber la importancia que tiene esta fiesta. Entonces vamos a comenzar estos temas, son 7 temas más uno que vamos a estar revisando en este curso. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Si pegáramos aquí en las paredes una cartulina o varias cartulinas y cada quien escribiera todo lo que sabemos del Espíritu Santo, nos damos cuenta que sabemos mucho. Pero nos vamos a dar cuenta también que en esto que sabemos puede ser que escribamos algunas cosas de las cuales comencemos a dudar o no tengamos un fundamento o no tengamos una estructura. Entonces estos temas nos van a permitir tener una estructura en el conocimiento del Espíritu Santo, pero principalmente amarlo y a conocerlo, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente porque nos conviene, ¿sí? Nos conviene como abogado que es, y lo vamos a estar revisando en estos 8 temas. Durante estos 8 temas vamos a revisar temas de teología, vamos a revisar temas de filosofía, vamos a revisar temas de doctrina y vamos a revisar temas de historia. Hoy, el tema de hoy es un tema de historia. Vamos a ver cómo está la historia del Espíritu Santo, no de Él, sino de nosotros respecto de Él. Cómo es que lo hemos ido integrando a la iglesia, cómo es que lo hemos ido conociendo y por qué es que lo desconocemos. Ahí tienen ya la presentación en sus teléfonos, se los mandé por las diapositivas y comenzamos entonces. Viene el Areópago. ¿Habían escuchado esto del Areópago? El Areópago son los juzgados griegos de la antigua Grecia. Resulta que cuando Pablo, ya después de que viene Pentecostés y todos los discípulos se van por el mundo a hacer misión y a evangelizar, Pablo se va a Grecia y entonces resulta que él llega a un lugar llamado el Areópago. El Areópago es un juzgado, es donde se juzgaba a los bandidos o a los sospechosos o a los delincuentes. Ahí se les emitía un juicio y ya se les decía si eran libres o si estaban condenados a algo. Pero como Grecia, la antigua Grecia, igual que Roma, eran culturas muy de guerra, sí, con mucho avance científico y filosófico, pero también muy de guerra. Estos juzgados eran como teatros, en donde la gente se sentaba a ver por morbo y casi que aplaudir y echar porras y echar bullas a los buenos y a los malos. Así era. Entonces vamos a la siguiente. Ahí lo pueden ver en la diapositiva. Está como un lugar en alto y tiene como tribunas y un patio y todavía se conserva esto en Atenas. Y allá abajo en la diapositiva pueden ver. Puse ahí muchos, son como 12 o 14 dioses antiguos griegos.
con base a la lectura que vamos a revisar ahorita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Dice lo siguiente, este pasaje bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pablo se puso en pie en medio del Areópago y habló así: atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos, porque él cuando llega a Atenas va pasando por las calzadas que se dirige al Areópago y va viendo por aquellas avenidas anchas y amplias, en cada esquina o cada cierta cantidad de pasos, estatuas y estatuas y estatuas de dioses, que el dios de la guerra, que la diosa de no sé qué y el dios de no sé qué, y los va viendo. Entonces dice, no, pues este es un pueblo muy religioso, y se encuentra entre esas estatuas, una estatua, no sé si con figura o no, pero sí con un letrero que decía estatua al Dios desconocido. Y de ahí se agarra él. Entonces dice, atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando sus lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción que decía al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Es el Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. El que es Señor del cielo y la tierra no habita en templos construidos por hombres, ni pide que le sirvan manos humanas, como si necesitara algo, porque Él da la vida y aliento y a todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resulta que la antigua Grecia era un pueblo politeísta, esto ya lo hemos dicho muchas veces, era un pueblo politeísta lleno de dioses, ¿sí? Sin embargo, Aristóteles, Sócrates y Platón, ya que son los filósofos más grandes de la antigua Grecia, ya habían encontrado que hay un solo Dios. Ellos decían, ahí en el monte Olimpo, que es donde en la diapositiva anterior se veía así el monte Olimpo, allí en el monte Olimpo puede haber muchos dioses y eso no hay problema. Pero debe haber un solo Dios. Ellos filosóficamente ya habían demostrado y deducido que había un solo Dios. Habían encontrado ellos, Aristóteles, Sócrates y Platón, filosóficamente, o sea, científicamente ya habían demostrado que había un cielo, un infierno, un purgatorio. Incluso tenían indicios de conocer que Dios era trino. Es decir, no sabían que había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Sí intuían que había en ese Dios, no sabían cómo, ni nosotros lo sabemos, pero ellos no sabían cómo es que ese Dios tenía tres potestades o tres potencias importantes, que es el poder, sabiduría y voluntad. Ya lo hemos visto esto en los diplomados de teología. Ellos encontraron eso y ellos eran muy aventajados en esta cuestión de filosofía y teología. Entonces cuando llega Pablo y se encuentra con todos estos dioses y se encuentra que hay la estatua, un Dios desconocido, él se agarra de ahí para comenzar a predicar. Bien. Siguiente diapositiva. ¿Por qué el Espíritu Santo es el Dios desconocido? ¿Sí? De hecho, decir el Dios desconocido es falso, porque no es un Dios, es una persona de la Santísima Trinidad. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo le llamamos el Dios desconocido? En primer lugar, está mal nombrado. Si queremos decirle que es desconocido, tenemos que decirle que es la persona desconocida o no tan conocida de la Santísima Trinidad, porque la Trinidad es un solo Dios. ¿Por qué es desconocido? Bueno, en primer lugar, Dios Padre es muy conocido. Tan solo basta con salir al campo, ver las estrellas, las plantas, la naturaleza, y nos damos cuenta que en esa grandeza, si bien es cierto, nunca hemos visto la cara del Padre, de Dios Padre, sí vemos su creación, vemos toda su obra y ahí lo conocemos. Entonces no nos resulta tan lejano Dios Padre. En el Antiguo Testamento, Dios Padre tuvo manifestaciones varias veces, charló con varias personas y tuvo contacto con ellos. En la creación lo podemos ver, en la naturaleza. Entonces, a Dios Padre no nos resulta tan lejano. Dios Hijo
es muy conocido. Jesucristo, obviamente, en la persona de Jesucristo, conocemos muy bien su historia, conocemos su sacrificio, conocemos su doctrina, sabemos su iglesia. No se diga de María conocemos todavía mucho más, y de los santos, pero del Espíritu Santo no. Si nos pusiéramos a hacer, por ejemplo, una hora santa del Hijo, saldrían opciones y opciones y opciones de horas santas del Hijo, también de María, incluso del Padre pudieran salir, o como el día de hoy, del día de la Madre Santísima de la Luz, podrían salir también muchas horas santas. Pero si nos pusiéramos a dedicar una hora santa al Espíritu Santo, a los 3 minutos le diríamos al cantor, pues ya ponte a cantar porque ya no, se nos acabaron las oraciones o las jaculatorias. Entonces, por ahí comienza a que es desconocido. En la siguiente diapositiva, ¿por qué es desconocido? Pues porque en primer lugar, no hay manifestaciones del Espíritu Santo, y las que hay son muy pocas. No se mostró como una zarza ardiendo a Moisés, por ejemplo, aunque el Padre se mostró, o Yahvé, sabemos que es la Santísima Trinidad de todos modos, quien se muestra y se pronuncia como Yahvé. Hay allí una figura física que es la zarza que arde sin consumirse, pero del Espíritu Santo no hay ninguna imagen así muy clara. El Espíritu Santo no interactuó con los hombres como Jesucristo. No hay en la Biblia un diálogo así patente o muy conocido, de seguro a lo mejor lo hay por ahí perdido, no sé decirte yo cuál, pero muy conocido, de un diálogo entre una criatura humana y el Espíritu Santo, tampoco lo hay. El Espíritu Santo no se encarnó la segunda persona. Entonces, el hecho de que sea desconocido, pues no es tanto culpa de nosotros. De alguna manera Él se ha reservado y así es como Él lo ha querido, ¿sí? Pero de que está y de que existe, no tenemos duda. Ajá. En las siguientes diapositivas, solamente el Espíritu Santo se manifestó 3 veces de manera real y patente, pero se manifestó de una manera impersonal. La primera vez que se manifiesta es en el bautismo de Jesucristo en forma de paloma, ¿sí? Yo estoy seguro que cuando se bautizó Jesucristo, lo vemos en las películas, había allí más personas, y cuando bajó la paloma, no todos dijeron, miren al Espíritu Santo, no, pues dijeron una paloma o un pajarillo que anda por ahí volando. Ya después en la Escritura vemos que es una manifestación impersonal de la tercera persona, del Espíritu Santo. Pero esa es una manifestación impersonal. No quiere decir que el Espíritu Santo sea una persona divina que se encarnó en una paloma. No, es nada más una representación. Otra representación del Espíritu Santo está en la transfiguración, cuando Jesucristo sube al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, y viene todo el proceso de la transfiguración. Allí el Espíritu Santo se representa como una nube. Pues tampoco dijeron, miren al Espíritu Santo, pues no. Ya en las Escrituras vemos patente que es una representación del Espíritu Santo. La tercera y la que más conocemos es en Pentecostés, pero también de manera impersonal, como lenguas de fuego. Pero ahí sí, ya un poquito más como vínculo con la gente, porque sobre cada persona se posó a manera de lengua de fuego. Y párale de contar, ya no hubo más manifestaciones. Entonces son manifestaciones impersonales que bien pudieran pasar desapercibidas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien. Otra razón por la cual no es muy conocido el Espíritu Santo, en la siguiente diapositiva, es que, por ejemplo, si yo tomo el catecismo, voy a encontrar mucha doctrina referente a Jesucristo, encuentro doctrina referente al Padre, encuentro doctrina referente de María, pero la doctrina del Espíritu Santo está oculta. No significa que necesita ser un iluminado para saber que ahí está. No, resulta que todo el catecismo es doctrina del Espíritu Santo. Pero no viene un numeral que diga, a lo mejor sí lo hay,
Pero así que te diga claramente, todos los siguientes numerales son doctrina del Espíritu Santo, no. Pero sí sabemos que al hablar de los mandamientos, al hablar de los sacramentos, al hablar de la oración, al hablar de la gracia, al hablar de la vida futura, pues es doctrina del Espíritu Santo. Pero es fácil que se nos pase por alto. Entonces, aparentemente habría muy pocos numerales en el catecismo referente del Espíritu Santo. Sabemos que todo el catecismo gira en torno del Espíritu Santo y de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien nos da a conocer a Jesucristo, pero bien fácilmente podrían pasar por alto. También hay pocos escritos doctrinales o piadosos o de espiritualidad. Más de una vez yo he acompañado a mi esposa a las librerías donde venden libros católicos y ves libros y libreros llenos de María, que está muy bien, de Jesucristo, de los santos, de devociones. Y yo he llegado a preguntar, oye, a ver, muéstrame lo que tengas del Espíritu Santo. Y se mete, para empezar, la que atiende el mostrador dice, pues no sé, y pone en su buscador Espíritu Santo y le aparecen 3 librillos, uno allá, otro allá y otro en el segundo piso. No hay mucho. Libros serios respecto del Espíritu Santo hay muy pocos. Libros no serios hay muchos, y principalmente protestantes, ¿sí? Pero libros serios del Espíritu Santo hay muy pocos. Otra razón por la cual, en la siguiente diapositiva, otra razón por la cual no es muy conocido el Espíritu Santo es porque no hay rosarios, letanías, jaculatorias, horas santas, oraciones al respecto. Les digo, si hiciéramos una hora santa del Espíritu Santo, a los 10, 15 minutos ya se nos acababan las oraciones, porque nos conocemos 2 o 3 oraciones al Espíritu Santo, ¿sí? Cantos sí hay muchitos y muy bonitos. Bien. Siguiente diapositiva. Sin embargo, el Espíritu Santo fue anunciado. Fue anunciado tanto en el Antiguo Testamento como por Jesucristo en los Evangelios, y se hace patente en el Nuevo Testamento en todas las cartas. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento en donde se menciona la existencia divina del Espíritu Santo. Yo pongo aquí un ejemplo en Génesis 1, que es en Génesis 1, versículo del 1 al 2, que es el primer versículo, los 2 primeros versículos de la creación, de cuando Dios va a comenzar a hacer su obra en la creación. Dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios, entre paréntesis, el Espíritu Santo, se movía sobre las superficies de las aguas. Esta es palabra de Dios. Y así lo menciona el soplo de Dios. En algunas traducciones viene el viento de Dios, en algunas traducciones el Espíritu de Dios. Entonces, sí está evidente la existencia divina del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan algún otro pasaje del Antiguo Testamento donde se haga referencia al Espíritu Santo? ¿Cuál pudiera ser? ¿No es cuando Moisés le pregunta al Padre que cómo irá con el faraón? ¿No le dice que el Espíritu hablará por él? Sí. Le dice que el Espíritu hablará por él. Ok, ¿qué más? ¿En dónde más? Cuando rezamos el credo decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, del Hijo, y que habló por los profetas. Me salté un cachito, pero dice, y que habló por los profetas. Siempre que un profeta está hablando, es por obra y por inspiración divina del Espíritu Santo. Entonces, hay muchos momentos en el Antiguo Testamento donde se hace referencia al Espíritu Santo, pero sí hay que ser sinceros, solamente un ojo entrenado los identifica. Un paganito así como tu servidor, no tan fácilmente, ¿sí? Bueno, Jesucristo ya en los Evangelios lo anuncia, y lo anuncia con claridad más de una vez. Pongo como ejemplo Juan 16, dice, cuando venga Él, el Espíritu de verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Esta es palabra de Dios.
entonces Jesucristo sí está anunciando de manera clara que vendrá. ¿Y que vendrá quién? El Espíritu de verdad. En algunas traducciones lo ponen tal cual, el Espíritu Santo. Entonces ahí se anuncia ya de manera patente con su nombre, como es el Espíritu Santo. Entonces, en el primer lugar de las Sagradas Escrituras, en donde ya se anuncia como persona divina, como persona de Dios, como enviado de Dios, como enviado de Jesucristo, es en los evangelios, ¿sí? Y Jesucristo lo anuncia con su nombre, el Espíritu Santo. En esta versión que puse aquí es el Espíritu de verdad, pero ustedes tienen Biblias en sus casas, revisen, y en más de una va a aparecer con el nombre del Espíritu Santo. Entonces, quien lo anuncia con su nombre ya es Jesucristo. En la siguiente diapositiva vienen los 3 diferentes nombres teológicos que se le dan al Espíritu Santo. Estos 3 nombres los menciona Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, y él menciona que el Espíritu Santo tiene 3 nombres propios teológicos, ¿sí? Estos 3 nombres son Espíritu Santo, amor y don. Vamos a revisar cada uno de ellos. El primer nombre, Espíritu Santo, es un nombre bien raro, porque a nadie nos queda duda de qué es un padre o qué es un hijo. Pero ¿qué es un Espíritu Santo? Para empezar, espíritu, nos imaginamos un fantasma, un difunto que viene a jalarnos los pies. La palabra espíritu la usamos para muchas cosas. Entonces, más aún, Dios Padre es espíritu. Dios Hijo, la segunda persona, es espíritu. Y Dios Padre es santo. Y Dios Hijo es santo. Entonces Dios Padre sí es un espíritu y sí es santo. Dios Hijo, la segunda persona, sí es un espíritu y sí es santo. ¿Y qué diferencia hay entonces con la tercera? Que también es espíritu y también es santo. Bueno, dice Santo Tomás, para aclararlo, Dios Padre es espíritu y es santo. Dios Hijo, la segunda persona, es espíritu y es santo. Y la tercera persona es espíritu y es santo, pero es el Espíritu Santo, como un solo nombre. Aunque sean 2 palabras separadas, es un solo nombre. Y vamos a ir viendo durante este curso, en los siguientes temas, por qué esta palabra de espíritu. Aunque sabemos que la palabra espíritu la usamos ahora para muchas cosas, para los muertos, para las almas del purgatorio, con justa razón. Los ángeles son espíritu, Dios es espíritu, los diablillos pues son espíritus malos, y los espíritus, estamos llenos de espíritus por todos lados. ¿Qué significa la palabra espíritu? ¿Qué significa? ¿De dónde viene esa palabra? Todas las palabras tienen una raíz, latina o griega. En nuestro español, latina o griega, muy poquitas de otros idiomas, pero principalmente latina o griega. ¿Qué significa la palabra espíritu? ¿O de dónde viene? ¿Cuál es su raíz? La palabra espíritu viene de un verbo que se llama, que en griego, o es en latín, en griego es spirare, sin la E inicial, sino nada más con S. Ese es latín entonces. Spirare. Es latina, es una raíz latina. Spirare significa expirar, no con X. Expirar con X es morir, pero expirar con S es cuando yo jalo el aire, estoy aspirando, y cuando lo suelto estoy expirando con S. Entonces, la palabra espíritu significa eso, un pequeño soplo que sale de Dios, por quererle comenzar a dar forma. La palabra espíritu eso significa, ¿sí? Y santo, pues, que es divino, ¿sí? Entonces es si le queremos poner así, un soplo, una expiración, un exhalar por parte de Dios. Lo vamos a ir entendiendo. Pero ese es un primer nombre que le da Santo Tomás de Aquino al Espíritu Santo. Otro nombre que le da Santo Tomás de Aquino al Espíritu Santo, y con justa razón, es amor, amor con mayúscula. ¿Por qué amor? Esto ustedes sí lo saben. ¿Por qué el Espíritu Santo es el amor?
Es el amor entre el Padre y el Hijo. Y vamos a ver aquí, vamos a dedicar 2 clases completas a revisar ese hecho, ¿sí? Uno desde la filosofía, otro desde la teología. Pero todo el mundo sabemos que el Espíritu Santo es el amor que tiene el Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre. Es el mismo amor, es un amor recíproco, y ese amor unen al Padre y el Hijo, al Padre y al Hijo en un solo acto, en un acto de amor divino, y ese amor divino es el Espíritu Santo. Y el tercer nombre que le da Santo Tomás de Aquino al Espíritu Santo es don, don con mayúscula. Don, no como decir don Javier o don Miguel, no como título de nobleza o título de persona, no, sino don como donación. ¿Por qué será esto? Como un regalo. Principalmente por lo que acabamos de decir de amor. El Padre le regala al Hijo un don, y el Hijo le regala al Padre un don, y es ese mismo don, ¿sí? Cuando el Padre le regala al Hijo algo, me refiero a Dios Padre, a Dios Hijo, no le regala un trenecito de juguete, ni una bicicleta, ni le regala la creación, no, le regala algo suficientemente digno, suficientemente valioso, el Padre para con el Hijo, igual que el Hijo para con el Padre. Y es ese don, es ese regalo, es esa donación que es el Espíritu Santo. Entonces, donación de Dios para con Dios, del Padre para con el Hijo y del Hijo para con el Padre. Por eso el Espíritu Santo es un don. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Alguna pregunta? El padre Antonio Rollo Marín, en alguno de sus libros, pone una lista muy larga de símbolos del Espíritu Santo. Sí, es cierto, tenemos 3 símbolos fuertes, bonitos, grandes, que es la paloma en el bautismo de Jesucristo, la nube en la transfiguración y el fuego en Pentecostés. Pero hay muchos otros símbolos que son propios o nombres adjudicados o asignados al Espíritu Santo, que son propios también de él y que nos sirven para la doctrina. También se le llama paráclito, abogado, consolador, ahí lo tienen en su presentación, en sus diapositivas, consolador, espíritu creador. ¿Por qué es espíritu creador? ¿Acaso quien crea el mundo y el universo y la creación no es Dios Padre? Pues es la Trinidad. Es la Trinidad. Bien. Todos los actos, y este es un punto importante que vamos a subrayar, todos los actos de Dios son asignables a las 3 personas divinas. La creación es asignable a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, ¿sí? La santificación del hombre es asignable a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. ¿Qué más acto divino? La encarnación del Verbo, aunque religiosamente se la atribuimos al Espíritu Santo, es asignable al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque hay por allí en el Catecismo, les voy a decir después qué numeral, ustedes ya lo han visto, todas las obras divinas son atribuibles a las 3 personas. Bien, entonces espíritu creador, sí, es cierto. Aquí en León hay una parroquia que está para allá, para la zona de la piscina, si no me acuerdo mal, que se llama Jesús Creador, y está bien nombrado. Bien. Espíritu de verdad, Espíritu del Altísimo, dedo de Dios, huésped del alma, ese es un nombre muy bonito, sello, unión, unción, beso, todas con mayúsculas obviamente, nexo, vínculo, abrigo de los pobres, esa me gusta, el Salmo 91 así comienza. ¿Alguien se acuerda cómo va? ¿Tú te acuerdas, amor? El Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y a la sombra del Todopoderoso, diga el La Señor. sombra del Todopoderoso es el abrigo de los pobres. En algunas versiones también de la traducción de la Biblia viene como el abrigo de los pobres. Dador de vida, luz, agua, fuego, aceite, viento. Y son símbolos, son nombres que bien le podemos dar al Espíritu Santo. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Dedo de Dios. Ajá.
no lo identificaba al Espíritu Santo como dedo de Dios. Sí, y por aquí en alguno de los temas voy a poner un pasaje bíblico en donde hace referencia a este símbolo. ¿Y nexo? Nexo es vínculo. Sí. Pues el Espíritu Santo es el que nos da ese vínculo, o sea, nos infunde ese vínculo para podernos comunicar con Dios. Nada haríamos si no fuera, lo dicen las Escrituras también, por el poder del Espíritu Santo. No podríamos ni siquiera decir una alabanza, ¿no? Si no fuera por el influjo del Espíritu Santo. Nadie puede dar una alabanza, reconciliarse, pedir perdón, querer acercarse, comenzar a rezar el rosario, hasta dice por ahí algún historiador, las mismas, comenzar a jalar las campanas para llamar a misa, si no es por influjo del Espíritu Santo. Y nosotros nos ponemos y nos mostramos dóciles a sus mociones, a su influjo, a su querer, el obrar en nosotros. Bien, entonces nos queda claro que el Espíritu Santo es desconocido, pues sí por culpa de nosotros, pero tampoco se ha mostrado mucho. Tampoco se ha mostrado mucho. Nosotros mismos también como iglesia, salvo ahora en Pentecostés, pasan 2, 3 semanitas de Pentecostés y nos volvemos a olvidar. Pero sí nos debemos de dar cuenta que toda la iglesia, toda nuestra vida de templo, nuestra vida de sacramento, nuestra vida espiritual, está dirigida por el Espíritu Santo, ¿sí? Es obra de Él, es acto de Él, y no es un Dios ajeno, no es una persona divina ajena, es una persona divina muy actual. Y por allí alguien mencionó alguna vez, en el Antiguo Testamento se vivió en los tiempos de Dios Padre, es una forma de ejemplificarlo, mientras Jesús vino al mundo y estuvo entre nosotros, que es en los Evangelios, vivimos en los tiempos de Dios Hijo, pero ahora una vez que pasó Pentecostés y sigue ocurriendo, vivimos en los tiempos plenos y propios del Espíritu Santo. Bien. Vamos a las últimas diapositivas. 1.10 dice ahí la diapositiva. Vamos a ver de qué manera se fue incorporando el Espíritu Santo a la doctrina formal. Nosotros como Iglesia Católica tenemos una doctrina formal, y esa doctrina formal ahora la representamos en el Catecismo y en todas las series de documentos escritos por el Vaticano y todos los escritos autorizados por el Vaticano. Entonces, no debemos pensar, o quizá pudiéramos creer, que el Espíritu Santo siempre ha sido aceptado y bien acogido dentro de la iglesia. No, llevó mucho tiempo. Que el Espíritu Santo fuera aceptado por el hombre, fuera aceptado por la iglesia, como lo conocemos actualmente, llevó mucho tiempo. Para empezar, en el Antiguo Testamento, los antiguos creían que Dios era un hombre físico, que vivía en el cielo, en un cielo físico, y por eso decían que querían ver a Dios. O era muy fácil que alguien dijera, quiero ver a Dios, o quiero sentarme a la derecha de Dios, como si Dios estuviera en un trono físico, de madera, en un lugar físico, y esa era la creencia de Dios. La creencia de Dios siempre ha ido evolucionando, ¿sí? También se creía en la antigüedad que Dios era Dios único, y sí es único, pero en una sola persona. Nunca se imaginaron que fuera un Dios trino. Cuando Moisés le pregunta a la zarza que arde sin consumirse, ¿cuál es su nombre? La zarza le dice, mi nombre es Yahvé, pero nunca le dijo, pues es que somos 3, ¿por cuál de los 3 me estás preguntando? No, pues ahí, o sea, todo lleva su tiempo y todo lleva su pausa. Entonces, cuando viene Jesús al mundo y se proclama a sí mismo como hijo de Dios y como Dios, dice, no, es que eso es imposible. Si Dios nada más hay uno, ¿cómo que tú eres hijo de Dios y también Dios? Entonces hay 2. Y comienza el pueblo judío a entrar en conflicto. Y entonces cuando dice Jesús, ¿y qué creen? Va a venir uno tercero. No, pues entran en conflicto
el pueblo judío de decir, o sea, no es uno, no son dos, son tres. ¿Cómo está eso? ¿Cómo podemos conciliar todo lo que creemos y lo que sabemos con esta nueva doctrina? Y créanme que los conflictos continúan hasta la actualidad. Vamos al numeral 237, el numeral del catecismo 237 dice: la Trinidad se conoce por revelación. Es decir, nadie en su sano juicio se hubiera imaginado y hubiera hecho un escrito y un argumento filosófico sustentable acerca de la Trinidad. Siempre es a través de la revelación. Dice entonces este numeral: la Trinidad es un misterio de fe en un sentido estricto. Es uno de los misterios escondidos de Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Nadie por sí mismo hubiera averiguado todo lo que se sabe ahora de la Trinidad si la misma Trinidad no lo hubiera revelado en los mismos tiempos que Dios mismo va considerando. Y continúa el numeral diciendo: pero la intimidad del ser de Dios como Trinidad constituye hasta ahora un misterio inaccesible a la razón. Entonces, sí, para nosotros resulta ahorita muy fácil y viene el niño y le enseñamos que cuando te persignas es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y las bendiciones son en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el bautismo y el perdonar los pecados es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sabemos con certeza que hay una Trinidad, pero nada más. Nadie sabe con certeza cómo es la vida interna de Dios, cómo es su misterio trinitario ya en el reino de los cielos. Eso está velado. Y lo vamos a conocer hasta el cielo, en la medida que Dios lo tenga considerado para ello. Porque sí nos debe quedar claro que Dios en su Trinidad tiene una vida íntima a la cual no tenemos acceso. Y eso lo vivimos ahora tú y yo. Tú en tu familia tienes una vida íntima con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y tus vecinos de enfrente conocen una vida que es la que tú permites que se vea hacia afuera. Pero hacia adentro hay una vida íntima. Igual en Dios, en la familia trinitaria, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí hay una vida íntima, trinitaria, propia de ellos, a la cual nadie tiene acceso, más que en la medida que Dios mismo lo va revelando. Entonces, este numeral nos dice: la vida trinitaria, el misterio trinitario, la Trinidad misma solamente se conoce por revelación, ¿sí? Siguiente numeral, 242. Estamos hablando de que, este numeral le pongo un título, dice: el Hijo es consustancial con el Padre. ¿Se acuerdan que hace como unos 20 años, no, a lo mejor más, como unos 30 o 35 años, cambió el credo en esa parte? Ahorita decimos: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes. Y decimos, de la misma naturaleza del Padre. Antes decíamos consustancial al Padre, ¿se acuerdan? Todavía por ahí. Tú no, Lula, tú eres muy joven. Tú tampoco, Saray, pero nosotros sí nos acordamos de que decíamos consustancial al Padre. Ahora decimos de la misma naturaleza del Padre. Bien, pues dice este numeral: la Iglesia confesó hasta el año 325 después de Cristo esta parte de consustancial entre el Padre y el Hijo. Fíjense cómo uno puede decir: ya muere Jesucristo, sube al cielo y la Iglesia es como la conocemos. No, hasta el año 325 es que la Iglesia declara, y declarar quiere decir aceptar ya con documentos oficiales, o declara oficialmente que el Hijo y el Padre son consustanciales. ¿Sí? Dice que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. Hasta el año 325, el Hijo, un solo Dios con el Padre, es que se declara como verdad. Estamos hablando de que en el año 325, más o menos coincide con San Ambrosio y con, ¿cómo se llama? En África, lo acabo de decir. San Agustín. San Agustín, ¿sí?
Más o menos equivale a esas épocas. Ya habían pasado por lo menos unos 25 papas. Hasta entonces se declara oficialmente que el Hijo es consustancial al Padre y es uno con Él. El Espíritu Santo mucho después, ahorita vamos a ver qué fecha. El Hijo en el 325, el siguiente numeral, 242, el Hijo hasta entonces es incluido en el credo. En el año 381 se redacta en el credo lo que rezamos ahora: al Hijo único de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, no creado, engendrado de la misma naturaleza del Padre, hasta el año 381. Entonces la iglesia llevó su tiempo, llevó su proceso. Pues claro que es desconocido el Espíritu Santo. Si al Hijo que vino al mundo, que se encarnó, que vivió entre nosotros, hasta el año 381 se incluye en el credo. Sin embargo, Juan, en el capítulo 16 de su Evangelio, dice: el Espíritu Santo es revelado por Jesucristo como persona divina. Dice estos versículos en Juan 16: cuando venga Él, que es el que leímos hace rato, cuando venga el Espíritu Santo, los guiará hasta la verdad plena. Entonces allí Jesucristo está dando a conocer que el Espíritu Santo es una persona divina. Pero la iglesia se tardó un tiempo, en un proceso normal, ¿sí? Ni culpable ni inocente, es un proceso normal. ¿Y quién dirige la iglesia? La dirige el Espíritu Santo. Entonces, Él mismo fue armando las cosas y diseñando las cosas para en ese momento hacer su entrada. Vamos a ver en qué momento. En el mismo catecismo, en el numeral 245, dice: la fe apostólica relativa al Espíritu Santo fue confesada en el segundo concilio de Constantinopla en el año 381. Hasta ahí es que se redacta y se dice: creemos en el Espíritu. Fíjense lo que dice. En el 381 dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, punto. No del Hijo. Va por partes, la iglesia va despacito, con pasos firmes pero seguro. Entonces en el año 381, sí, creemos en el Espíritu Santo, que es Señor con mayúscula, que es dador de vida y que procede del Padre. Ya más para allá, después veremos. ¿Sí? Pues claro, lleva su tiempo. Entonces no somos tan culpables de que no conozcamos a fondo el Espíritu Santo, ¿eh? Bien, siguiente numeral. El 245. Hasta el año 675, es decir, 300 años después de la diapositiva anterior, es que se le reconoce al Espíritu Santo como la tercera persona divina. ¿Sí? Dice: el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. Concilio de Toledo, año 675. Entonces, hasta el año 675 se reconoce oficialmente en escritos oficiales de la Iglesia que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ya para ahí había muchos santos, ya para ahí había más de 50 papas. Entonces, nos despertamos en la mañana y creemos que el Espíritu Santo sí siempre ha estado con nosotros, pero su aceptación en la iglesia ha llevado una evolución. ¿Ustedes sabían esto? La verdad es que yo tampoco. Cuando yo comencé a estudiar el catecismo hace algunos años y vi esta parte, dije: no, hombre, de veras que hay que echarle más la recia, ¿no? Porque, bueno. Siguiente numeral que vamos a revisar, el mismo 245. En el año 381 se incluye en el credo y dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria.
Entonces, aunque se incluyó en el 381 al Espíritu Santo, se le reconoce ya oficialmente en documentos oficiales hasta el año 675, ¿sí? Pero, como lo mencioné hace rato, se escribió que era la tercera persona que procede del Padre, ¿sí? Hasta el año 1438, es decir, 50 años antes del descubrimiento de América, hasta entonces se redacta que procede del Padre y del Hijo. O sea, esto es recientito. Apenas vamos a... ¿Hace cuánto que se descubrió América en 1492? Pues ya 500 años, ¿no? O sea, 530 años. O sea, hace 500 años se acepta que procede del Padre y del Hijo. Entonces, este verso del credo que rezamos en misa y que decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, tiene 500 años. Y 500 años en términos de iglesia es poco, no es mucho, ¿sí? Bien. Sin embargo, si nos vamos para el último numeral que vamos a revisar en este primer tema, es el numeral 247, dice, la introducción de este verso en el credo, de que procede del Padre y del Hijo, fue aceptado poco a poco por la liturgia latina. La liturgia latina es nosotros como iglesia. Recuerdan que en la liturgia, que en la Santa Misa existe el rito latino, el rito oriental y algunos otros ritos. Nosotros pertenecemos al rito latino. Si tú vas a misa aquí o en Colombia o en España, es el mismo rito, pero si vas a Rusia o a Armenia o algunas otras repúblicas de aquel lado, el rito es un poquito diferente, ¿sí? Entonces, en el rito latino comenzó a aceptarse esto hasta el año 800, 900, y continúa diciendo el numeral, constituye todavía motivo de divergencia con las iglesias ortodoxas, esta cuestión del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a ir revisando durante los siguientes 7 temas. Este tema fue un poquito revisar cómo ha sido la historia del Espíritu Santo, no de él, sino de cómo lo hemos ido incluyendo, cómo fue que se fue dando a conocer un poquito, un repaso muy general del Espíritu Santo en nuestra vida de iglesia, y vamos a ir conociendo entonces poco a poco el Espíritu Santo, quién es como persona, su actuar divino, su actuar en la creación visible, su actuar en la creación invisible y cómo es que opera, ¿sí? Lo vamos a revisar esto en los siguientes temas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, sí. Yo sí tengo una pregunta. Sabemos que en el Antiguo Testamento está escrita la verdad de la iglesia inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. El modo que utilizó Dios fue por inspiración, pero ¿de qué manera sería captado por Moisés, por Adán, por Job, por Jacob, para saber qué era la verdad que tenían que escribir? Bueno, quienes escriben los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son los agiógrafos. Los agiógrafos es la persona que arrastra la pluma y escribe el libro. Y lo escribe por inspiración divina. Es decir, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, aunque se lo podemos atribuir al Espíritu Santo, infunde, sopla en el entendimiento de su alma, sopla en su corazón lo que tiene que escribir. Incluso por ahí, las personas que estudian las Sagradas Escrituras lo han comentado, puede ser que en algunos momentos que están escribiendo no saben lo que están escribiendo. Hay como una especie de, ¿qué te podré decir? Como en palabras modernas, como un trance, de que no están,
de que no son conscientes de lo que están escribiendo, porque aquello es inspiración divina. Es más, tú y yo leemos algún pasaje de la Escritura y nos puede quedar muy claro a la luz de las palabras lo que significa, pero a la luz de la fe puede significar cosas mucho más profundas. Entonces, no sé si eso sea tu pregunta. La forma en la cual fue escrito el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento es por inspiración de Dios. Dios inspira sobre el hagiógrafo lo que debe escribirse, ni más ni menos, ¿sí? Por eso las personas que, tú sabes más de esto, en qué año fue que se comienza a armar los libros que van a formar parte de las Sagradas Escrituras, se hace un análisis muy claro, a la luz también de Dios, de la verdad, de cuáles libros deben ser contenidos y cuáles no. Y son contenidos solamente aquellos de los cuales se tiene la certeza de que son escritos por el Espíritu Santo, que son dictados por el Espíritu Santo. Vamos a ver en qué caemos en esta pregunta. ¿Por qué no se ha incluido más libros dentro de la Biblia? Ajá. Ni se incluirán, ¿eh? O sea, eso ya está allí. Hasta ahí llega. Sí. Okay. Pudiera haber alguna excepción. Por ejemplo, hay una carta del apóstol San Pablo a la Odisea, así se llama. En alguna parte de la Biblia se menciona, el mismo Pablo menciona, San Pablo, que escribió una carta a la Odisea, pero es una carta que está extraviada, que está perdida, que nadie sabe dónde está. Vamos a suponer que se encontrara dicha carta y que se verificara su autenticidad, probablemente pasaría a formar parte de los libros de la Biblia. Pero es que hay algo que se llama canonicidad bíblica, un canon, una regla. San Jerónimo, allá entre el año 300-400, él se dedica a traducir los libros de la Biblia junto con algunas otras personas que también influyeron en su momento, pero principalmente pues a él se le atribuye esto, y va dictaminando como los libros de la Biblia los que se deben incluir, los que reflejan el plan de Dios. Posterior a eso, pues ya forman parte bueno, ya viene sacerdotes, obispos, que escriben, y ya se le llama todo esto magisterio de la iglesia. Ya hay escritos que ellos mismos van haciendo, pero ya propiamente como parte de la Biblia no. Por ahí esa excepción de la Odisea pudiera ser que si algún día se encuentra, se incluyera. ¿Por qué ya no se determina incluir nada más en la historia de la salvación tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento? Cortamos con San Pablo, ahí, corta. Bueno, de los libros que están incluidos, hasta ahí se revisa que son los que deben incluirse, pero sí debemos ser conscientes, bueno, esa es la revelación, y sí debemos ser conscientes de que independientemente de si algún otro libro fuera incluido o no, ahora nos compete a nosotros como iglesia el vivir de acuerdo a esa revelación y comprenderla. Realmente el que se incluyera un libro más o 3 o 4 capítulos más no cambia el hecho de que lo que tenemos que hacer ahora, que nos compete a nosotros como iglesia, a ti y a mí incluso, es vivir bajo esa revelación y comprenderla, porque se han escrito muchas encíclicas, explicaciones, el mismo catecismo y libros que vienen a dar soporte a la interpretación correcta de la revelación. Entonces, independientemente de que se incluyeran 2 o 3 capítulos más, el trabajo que hay que hacer es mucho, Claro. y que en la parte de la interpretación y de vivir de acuerdo a esto. Bien, ¿algo más? Bueno, pues vimos muy de manera general esta primera parte de introducción del Espíritu Santo, conocer un poquito su parte de la historia. En los siguientes temas vamos a revisar temas de catequesis, de filosofía y de teología. Muy bien, vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.